empezar, les pido dos cosas. Seguir dando por Zoom no es muy simpático, así que les pido, por un lado, por favor, los que puedan, que levanten el video para que yo los pueda conocer las caras, por lo menos. Les agradezco eso, por un lado. Y por otro lado, los que tengan dudas, o me lo ponen en el chat, o o me lo ponen, o sea, los que tengan dudas me lo ponen en el chat, o si no, levantan la mano, que cuando levantan la mano me aparecen como primeros, y entonces yo los puedo hacer aparecer y preguntarle qué dudas tienen. Nosotros hoy daríamos nuestra segunda clase plenaria de Derecho Societario. Vamos a hablar de la personalidad jurídica y, si, no sé, el campus ya lo logré ordenar para los que había problemas. Es decir, que el campus ahora está ordenado y, bueno, tienen todos los elementos de las clases que vamos dando. Así que, bueno, no sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la personalidad de las sociedades y la inoponibilidad. Inoponibilidad es no poder plantear esa valla o no poder plantear la personalidad diferenciada que tienen las sociedades. Yo, a los fines de que sea un poco más amena la clase, les voy a pasar un PowerPoint que tenemos sobre el tema de personalidad, que lo tengo acá. Bueno, vamos a hablar entonces de la personalidad de las sociedades. La personalidad nosotros lo tenemos en el artículo 5 de nuestra ley de sociedades, y entonces vamos a hablar de la qué significa esa personalidad y qué significa la inoponibilidad, que la inoponibilidad es el no poder plantear la valla que es esa personalidad de las sociedades. A ver si puedo hablar, perdón, no. El chat, quiero achicar el chat para que me quede esta y mandarlo a un costado. Denme un segundo, que estoy mandando el chat al costado, así si me escriben algo en el chat ya también lo podemos ir viendo. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de la personalidad. ¿Se escucha bajo? Uy, no me digan, ¿se sigue escuchando bajo? Puse todo para que se escuche bien. Me dijo este hombre que se escucha bien, pero bueno, a ver si me pongo los auriculares. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha bien? ¿Ahí se escucha mejor? No. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, cuando hablamos entonces de la personalidad, así se acuerdan que nosotros dijimos en la primera clase que así como nosotros somos una persona jurídica, una persona diferente de nuestros vecinos, la sociedad va a ser una persona jurídica diferente de los socios que la componen. Bueno, eso es el elemento esencial. Es decir, que cuando se obliga a la sociedad, ustedes tienen que tener en claro que no se obligan los socios. Si la sociedad compra un auto y adeuda algo al que podemos ejecutarle el saldo de precio, va a ser a la sociedad, pero no le podemos ejecutar ese saldo de precio a los socios. ¿Sí? Bueno, ¿dónde tenemos esas normas que hablan de la personalidad? Algo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que dijimos que esto, que era una persona jurídica diferenciada, estaba en algunas normas como el Código Civil, en el artículo 33, que hablaba de sociedades civiles y de sociedades comerciales? Y también dijimos en la primera clase que hoy no tenemos sociedades civiles y sociedades comerciales, sino tenemos el régimen de las sociedades civiles y comerciales que están
tanto lo que antes eran las sociedades comerciales como las sociedades civiles que quedaron reglamentadas en el artículo 4 de nuestra ley de sociedades. Según el 141 de nuestro Código Civil y Comercial, dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, ¿qué me está diciendo el 141? Que en realidad las personas jurídicas son aquellas que la propia ley considera que tienen una personalidad diferenciada. Es el propio legislador el que le da a estos sujetos de derecho el carácter de persona jurídica diferenciada. Y el 142 de nuestra ley de sociedades, de nuestro Código Civil y Comercial, dice que esas personas jurídicas comienzan su existencia desde la Constitución. También se acuerdan que en la primera clase dijimos que son un sujeto de derecho desde la celebración de... Estamos ante un sujeto de derecho diferenciado, que es una persona jurídica diferenciada. Y dentro de estas personas jurídicas privadas, como dice el artículo 148, ¿qué tenemos? Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales y las cooperativas. Y que el artículo segundo de nuestra ley de sociedades dice que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. ¿Qué quiere decir que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley? Quiere decir que la sociedad tiene una personalidad jurídica en tanto y en cuanto utilicemos esa personalidad jurídica como el legislador quiere que la utilicemos. Es decir, con el alcance que el legislador quiere que nosotros le demos. El orden jurídico es uno, que es el de la ley de sociedades y el Código Civil y Comercial, y nosotros vamos a tener que ese orden jurídico dice que en el artículo segundo de nuestra ley de sociedades, que esa personalidad diferenciada que la da el legislador y que la da como un recurso técnico, la da en tanto y en cuanto se utilice la sociedad con los fines que el legislador quiso. Esta es la base de la personalidad jurídica y de la aplicación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Qué significa que las sociedades tienen una persona jurídica diferenciada de los socios? Significa que yo tengo una sociedad que es la Filomena S.A. y tengo socios que son García, López, Claudia Martín y Ríos. Si la sociedad se obligó y debe plata, al único que podemos demandar es a la sociedad. Y no podemos demandar a los socios, a Carlos García, a Pedro López, a Claudia Martín. ¿Por qué? Porque son un sujeto de derecho y tienen una personalidad diferenciada de los socios. ¿Cómo funciona esto? Funciona como una valla, como una pared. Se dice que la personalidad es un muro. Entonces, si un empleado le deben la indemnización, va a poder demandar ¿a quién? A la sociedad. Si un proveedor le deben plata, va a poder demandar a la sociedad, pero nunca va a poder demandar a los socios. ¿Por qué? Porque esta personalidad funciona como una valla, como una pared que nosotros no podemos mirar quién está atrás. Y solamente vamos a poder demandar de la personalidad diferenciada. La esencia es que es un sujeto de derecho diferenciado, entonces si la sociedad me debe, yo solamente puedo demandar a la sociedad. Y no voy a poder demandar a los que están atrás, que son estos, Carlos Martín, etcétera, que son los socios. ¿Por qué? Porque en realidad la obligada es la propia sociedad. Esto es la regla general. La regla general, entonces, que el que contrate con la sociedad, la que se obligó a la sociedad, que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley conforme al artículo 2, que esa personalidad funciona como una protección, como una valla, y que en principio no van a responder los socios, salvo la excepción de la inoponibilidad. ¿Qué es in? In significa no oponibilidad de la personalidad jurídica. Inoponibilidad significa que no puedo decir que la sociedad es un sujeto de derecho diferenciado. ¿Por qué? Porque algo hicieron los socios que hace que no puedan poner esa valla. Ese algo que hicieron los socios es lo que el doctor Taegui dice que se utilizó en la sociedad de manera torpemente. Entonces, si la sociedad se usó de manera torpemente, no pueden utilizar esa valla que es la protección de la personalidad social.
Los atributos de la personalidad es que la sociedad es un sujeto de derecho, tiene un nombre diferenciado, un patrimonio, una capacidad y un domicilio diferenciado. ¿Qué pasa ante la actuación normal de la sociedad? Ante la actuación normal de la sociedad, ¿qué va a pasar? Voy a tener que, si la sociedad se obliga, se responsabiliza solamente la sociedad, y los socios no van a responder por las deudas de la sociedad. Solo van a poder responder si el tipo de la sociedad hace que los socios respondan. Y esto quiero que lo empiecen a entender. La sociedad es un sujeto de derecho, tiene una personalidad diferenciada, sirve de valla, ¿sí? Ahora, si hay veces que los socios van a responder y actúan bien y responden, pero ¿cuándo responden? Cuando el tipo societario hace que los socios respondan en forma ilimitada y solidaria. ¿Cuál es el tipo societario que los socios pueden demandar responder en forma ilimitada y solidaria? ¿Qué les parece? ¿Cuáles sean los tipos? Los vimos en la primera clase. La Una sociedad SRL. colectiva, muy bien, Facundo. La sociedad colectiva es un supuesto donde en la SRL, ¿cómo responden los socios? Por el tipo. Limitada. Limitada. Entonces, el supuesto de la SRL, justamente, como responden en forma limitada, se va a aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica y no van a responder los socios. En cambio, una sociedad colectiva, si se obligó a comprar un auto en una sociedad colectiva, aunque los socios han actuado perfectamente, van a responder. ¿Pero por qué responder? Porque la figura jurídica, el tipo de la sociedad colectiva, hace que los socios respondan en forma ilimitada, que respondan por las deudas de la sociedad. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, limitan la responsabilidad de los socios a el aporte de cada uno. Entonces, como limitan su responsabilidad al aporte de cada uno, no van a responder por las deudas de la sociedad. ¿Se entiende la diferencia? La sociedad es un sujeto de derecho. Los socios no responden, no van a responder nunca. Y hay veces que el tipo societario lo va a hacer responder. ¿Cuándo? En una sociedad colectiva. Y hay veces que van a responder porque hicieron algo. Cuando responden porque hicieron algo, se va a aplicar la inoponibilidad. ¿Qué es eso? Algo que hicieron para que respondan. Es lo que Otaegui dice que actuaron torpemente. Ya vamos a ver qué significa esa actuación torpe de la que habla Otaegui. Hasta acá vamos. ¿Preguntas? ¿Sí? Sí. Lo cual significa preguntas. ¿Quién quería preguntar algo? No. Bueno, lo cual, ¿qué significa? Que si la sociedad actúa como el legislador quiere que actúen, conforme el artículo 2 dice que es un sujeto de derecho con el alcance fijado por el legislador, se va a obligar a la sociedad. Solamente no se van a obligar ni los socios ni los controlantes. ¿Por qué? Porque ese es el principio rector, ese es el principio básico y eso ustedes tienen que diferenciarlo. Y tienen que empezar a diferenciar lo que es la sociedad, de lo que son los socios, que son aquellos que constituyeron la sociedad, de lo que son los administradores, que son los que administran los bienes societarios. ¿Sí? Entonces, ese principio general de que esta valla, ¿se acuerdan que nosotros dijimos? No se puede romper y que es la personalidad, se rompe cuando los socios o controlantes actuaron torpemente, es decir, cuando de alguna manera, como dice Otaegui, este muro, porque hicieron algo feo, diría yo que tiene dolor feo lo que hicieron los socios, ya vamos a ver cuáles son los supuestos. En este caso, ese muro se rompe y un empleado, un proveedor, ¿qué puede hacer? Puede ir a pedir a los socios que respondan por las deudas de la sociedad. ¿Por qué les puede pedir que respondan por las deudas de la sociedad? Porque la sociedad actuó torpemente. ¿Sí? Si se da ese supuesto que la sociedad actuó torpemente, que ya vamos a ver cuáles son, el proveedor, el empleado, le puede pedir al socio que responda por las deudas de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el principio rector
es que la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿cuándo es? Es cuando no se puede oponer esa personalidad y entonces se rompe esa valla porque la sociedad actuó torpemente. La aplicación de la inoponibilidad, ¿a quién va a beneficiar? A los terceros. El tercero que contrató con la sociedad, si la sociedad los socios actuaron torpemente y se beneficiaron a través de la sociedad, ¿qué va a hacer? Voy a poder demandar a la sociedad y a los socios o controlantes. Siempre, principio rector, la sociedad cuando se aplica la inoponibilidad siempre queda obligada. ¿Sí? Entonces, al obligado originario, que es la sociedad, le sumamos un segundo obligado. ¿Quién es el segundo obligado? Los socios o controlantes. La sociedad no se disuelve, continúa su curso. Y lo que pasa es que el acto es plenamente válido y es vinculante para todas las partes, pero entre el tercero que está perjudicado y el socio es nulo entre partes. Palmero dice que es una ineficacia parcial, es una nulidad parcial. La sociedad es válida, todo es perfecto, pero existe una nulidad entre partes. ¿Cuándo se aplica el apartado 54, apartado tercero, que es el supuesto de inoponibilidad, que es el supuesto de la actuación torpe de la que nos habla Otaegui? Dice, cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros. Entonces, si hay actuación societaria que encubre la consecución de fines extrasocietarios o la actuación societaria constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar de los derechos de terceros, se aplica la inoponibilidad de la personalidad jurídica, no se puede poner esa pantalla, y entonces esos actos se pueden imputar directamente a los socios o controlantes, quienes también van a responder en forma ilimitada y solidaria. ¿Qué son esto? La actuación torpe de Otaegui, que encubra la consecución de fines extrasocietarios, que constituye un medio recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, hace que se aplique la inoponibilidad. Primer gran tema que tienen que entender. Para que se aplique la inoponibilidad de la personalidad jurídica tiene que haber actuación societaria. ¿Qué significa que tiene que haber actuación societaria? Que tienen que desarrollarse, la sociedad tiene que obligarse. ¿Cuándo queda obligada la sociedad? Lo vamos a ver bien en otra clase, pero el artículo 58 de nuestra ley de sociedades dice que la sociedad queda obligada por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, para que se pueda aplicar la inoponibilidad, el acto tiene que ser propio del objeto. Preguntamos en los exámenes, para que se aplique la inoponibilidad, el acto tiene que ser propio del objeto y me dicen extraño. No, para que se aplique la... El micrófono, perdón. Para que se aplique la inoponibilidad, el acto tiene que ser propio del objeto. Si el acto es extraño al objeto, no se puede aplicar la inoponibilidad, porque para que se aplique la inoponibilidad tiene que obligarse la sociedad y haberse utilizado la sociedad como una pantalla para beneficiarse quienes, los socios o controlantes, encubriendo la consecución de fines extrasocietarios o constituyendo un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y frustrar derechos de terceros. Entonces, primer principio rector que les tiene que quedar claro a todos ustedes, chicos, es que para que se aplique la inoponibilidad de la personalidad jurídica, tiene que haber la actuación societaria. Y la actuación societaria es que el acto tiene que ser propio del objeto social. Y se tiene que haber utilizado la sociedad como una pantalla, haber usado ese recurso técnico que da el legislador, que es la sociedad, ¿para qué? Para cubrir fines extrasocietarios o constituir un recurso para todos estos supuestos. Ahora vamos a analizar cada uno. Pero el concepto general, ¿se entiende o quieren preguntar algo? Vamos bien.
El que calla otorga. El 144 del Código Civil y Comercial nos dice lo mismo que el 54 de la Ley General de Sociedades, pero nos dice que la inoponibilidad de la personalidad jurídica se da cuando la actuación que esté destinada a la consecución. Fíjense que el 54, apartado tercero, dice la actuación de la sociedad que encubra la consecución. Es lo mismo. Pero después me dice socios o controlantes se imputa a quienes a título de socios o asociados, miembros o controlantes directos o indirectos. Incorpora la noción de controlante directo o indirecto. Esto es importante porque ahora vamos a ver qué es controlante, pero antes de la reforma del Código Civil y Comercial se discutía si se aplicaba la inoponibilidad de la personalidad jurídica a los controlantes directos o indirectos. Ahora está claro que la inoponibilidad de la personalidad jurídica se aplica a controlantes directos o indirectos. ¿Sí? Una pregunta, profe. Usted dijo que, la sociedad queda obligada, porque acá o sea, en el artículo de la inoponibilidad dice que se imputa directamente a socios y controlantes. O sea, esto que se imputa directamente a socios y controlantes sería aparte de que la sociedad quede obligada o es solo a ellos. A ver, está muy bien tu pregunta. Fíjate, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, yo compré un departamento en El Pozo y pensaba vivir en mi departamento y estoy alquilando. Me lo iban a entregar en enero de 2024 y no me lo entregaron. ¿Por qué? Porque los socios utilizaron la sociedad como pantalla para beneficiar de ellos y se quedaron con los departamentos. Entonces yo voy a demandar el cumplimiento a la sociedad, pero también le puedo imputar, le voy a demandar a la sociedad los daños y perjuicios, porque tengo que seguir alquilando, el daño moral, porque quería vivir en mi departamento y estoy viviendo en un lugar que es alquilado, y a su vez puedo demandarle los daños y perjuicios a los socios que se beneficiaron utilizando la sociedad como pantalla y también le puedo imputar el acto. ¿Qué significa? Le puedo decir a la sociedad que me cumpla y sumar a ese socio controlante y decirle, entregame un departamento. Si el socio se quedó con el departamento porque utilizó la pantalla para beneficiarse, la sociedad como pantalla, para beneficiarse él, yo perfectamente le puedo pedir al socio que le imputo el acto y que me cumpla y me entregue el departamento. No es que la sociedad quede liberada, que quede claro. Sumo otro obligado. La sociedad siempre queda obligada, pero sumo otro obligado más. ¿Sí? Perfecto. ¿Y acá funcionaría el beneficio de exclusión también o es diferente en este caso? La ley de sociedades, el Código Civil y Comercial, no habla nada del beneficio de exclusión. A no hablar del beneficio de exclusión, no funciona. En realidad, yo no necesito probar que la sociedad no tenga bienes. Yo, si alguien, el socio controlante, utilizó como pantalla y se valió de la sociedad para beneficiarse en perjuicio mío, puedo demandar a la sociedad y al socio controlante. No necesito probar. Lo que pasa es que en la realidad es bastante difícil hacer una demanda de inoponibilidad. Entonces, en la práctica, yo no voy a hacer una demanda de inoponibilidad si no es necesario. Gracias. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando se aplica la inoponibilidad? Fíjense, la actuación de la sociedad torpe, que dice Otaegui, irreprochable, abusiva, los supuestos del 54, tercero, va a tener dos efectos, imputación directa y responde en forma ilimitada y solidaria a quienes, además de la sociedad, porque la sociedad siempre está, los socios y controlantes, todos, no, aquellos que lo hicieron posible, aquellos que permitieron que se utilice la sociedad como pantalla para perjudicar a un tercero. Entonces, aquellos socios o controlantes que utilizaron la sociedad torpemente, se beneficiaron del recurso técnico que da el legislador para perjudicar a un tercero, ese tercero que puede decir, todo es válido, pero frente a mí yo puedo demandarlos, imputarles actos a ustedes, me entreguen en el departamento, o demandarlos por responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Sí?
Bien. Fíjense que dice la actuación de la sociedad. Actuación del acto tiene que ser social. Para que haya acto del objeto social tienen que darse dos elementos. Lo vamos a ver bien la clase pasada que viene, pero es un elemento subjetivo y objetivo. El elemento subjetivo es acto en objeto social. Y que encubra la consecución de fines extrasocietarios. Para eso lo primero que tenemos que saber es cuáles son los fines societarios. Y los fines societarios están vinculados con el interés social. Entonces, cuando se desvía el interés social, nosotros de la sociedad está desarrollando es extrasocietario. No sé qué pasó, que me fui de la clase. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahora, ahora sí se te escuchaba cortado. Ah, no sé qué pasó. Ah, no sé qué pasó que me fui de la clase. Bueno, vamos a volver a donde estábamos. Ah, bueno. Profe, ¿ese PowerPoint después usted lo sube? No tengo ningún problema en subirse los chicos, ¿eh? Pero no Ah, sé qué me genial, pasó. El gracias. Power está en el campus. ¿Está? Mm, Ok, ahora lo busco. No, me parece que no, chicos. Teóricamente los vamos subiendo a la medida que vamos dando la clase, así que no tendría que estar, Yo vi uno, pero no es igual. este, porque todos los otros podríamos los hacemos empezar con diferentes. la diapositiva que estábamos, que se cortaba todo y realmente no se entendió nada de lo que estabas explicando. Y si vos ves las diapositivas, no. No, No, no sé, Felipe. Pero no sé qué pasó, porque me fui del... ¿Qué pasó con mi computadora? A ver acá. Pero si yo la abro sin ustedes. Ya no me... Ahí no la ven tampoco. Se ¿No? visualiza solo un No. pedazo de pantalla, no se visualiza la pantalla completa. Qué raro, yo la veo entera y ustedes no. Qué bacana, espera un segundo, vamos a ver cómo hacemos. Dejo de compartir la pantalla. A ver, acá la tengo, pero claro, ahí la ven, no. No. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahí se salió igualmente. Ahora Sí, ahora sí. vamos a esa que habíamos quedado por la mitad, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el video la ven, pero tengo un problema que no puedo. No sé qué me pasa. Ah, ya sé, esperen. Me quedó. Tienes razón, hay un problema con la pantalla porque me quedó el. No, lo tengo acá arriba, donde tengo la barra, tengo también la barra para. Ahí está, a ver ahora. Ahí está. Bien. Eh, hasta acá habíamos llegado, ¿no?
¿Quién ve la anterior? Esa. Esa. Esa, pero se empezó a entrecortar y no pudimos ¿Eh? entender. Bueno, ahora sí se ve. Entonces, que incurra la consecución de fines extrasocietarios. ¿Qué significa? Tenemos que ver cuáles son los fines societarios. Los fines societarios están relacionados o no con el desvío del interés social. ¿Qué es el interés social? Eso dice la teoría contractualista. La teoría contractualista dice que el interés social es el interés de la mayoría de los socios. ¿Qué significa? Dice que lo que la mayoría de los socios dicen están todos de acuerdo. Para otros, el interés social es el interés no de la mayoría de los socios, sino la teoría institucionalista dice que es el interés de la sociedad toda. Que una vez que se constituye la sociedad, a todo el mundo le interesa que la sociedad siga funcionando, y eso dice la teoría institucionalista. Le interesa a la comunidad toda, le interesa a los empleados que la sociedad siga funcionando. En realidad, el interés social no es ni el interés de la mayoría ni el interés de la comunidad, sino es el interés de la propia sociedad de preservarse, de mantenerse, de que los socios se puedan llevar utilidades. Ese es el verdadero interés social. La sociedad es un recurso técnico, como dice el artículo 2, es un recurso técnico que utiliza el legislador, eso lo dice el propio artículo 2, y hay que diferenciar actuación societaria con actividad. La actuación societaria, ¿qué se da? Se da cuando la actuación societaria se da cuando tengo un acto. Entonces la inoponibilidad se da cuando tengo un solo acto. Pero yo tengo una sociedad que tiene un objeto lícito con un conjunto de actos ilícitos, no se da la inoponibilidad de la personalidad jurídica, sino tengo una sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. ¿Sí? Entonces, para que se aplique la inoponibilidad, tengo que tener un acto que sea propio del objeto social, pero en vez de perseguir el beneficio de la sociedad, persigue el beneficio de algunos socios, el beneficio de los controlantes, o sea, utilicen la sociedad como pantalla para beneficiarse ellos. O el acto tiene que ser contrario a la ley, al orden público, a la buena fe o para frustrar los derechos de terceros. Fíjense, contrario a la ley. ¿Qué es más general que contrario a la ley? Al orden público. ¿Ustedes saben lo que es el orden público? ¿Tienen idea? Ustedes tuvieron constitucional, ¿no? ¿Tuvieron constitucional? Sí, sí. Sí. Sí, en constitucional vieron que era el orden público. Y hay como 5 o 6 definiciones del orden público. Yo digo que el orden público está en juego cuando la gente de la calle, el hombre común, dice esto no puede ser. Ahí está en juego el orden público. Entonces, cualquier algo que sea contrario a la ley, al orden público, a la buena fe, o se utilice la sociedad para frustrar el derecho de terceros, se aplica la inoponibilidad. Fíjense que conceptos son generales. ¿Por qué están estos conceptos generales? Porque cuando se sancionó el 54 apartado tercero, específicamente, ¿qué se dijo? Había una incipiente corriente jurisprudencial que trataba de meter en una bolsa y de aplicar la inoponibilidad, de responsabilizar a los controlantes. ¿Por qué? Por las deudas de la controlada. Entonces yo, por controlar una sociedad, alguien que controlaba otra sociedad iba a responder. Y para poner una valla a esto, ¿qué hicieron los legisladores de la 22.903? Pusieron todos los supuestos que querían que la sociedad no quedase, no se aplicase la... Todos los supuestos pusieron en el 54 apartado tercero, aquellos supuestos, la mayor cantidad que de supuestos donde podía haber fraudes hacia los terceros, donde podría actuarse para perjudicar a los terceros. Entonces, todo eso que era feo
lo metieron en una bolsa y todas esas conductas metieron que eran inoponibles. Por eso están estos términos generales. Fíjense que es tan grave estos supuestos de inoponibilidad. ¿Y ustedes qué tienen que hacer como contadores? Ustedes tienen que saber, para decirle a un cliente, cuando está haciendo alguna conducta o algo que puede aplicarse, que sos decir, ojo, pará, que si vos haces eso, te pueden plantear la inoponibilidad el día de mañana y vas a tener que responder vos. Tener ese olfato jurídico y eso nos interesa a nosotros como abogados que tengan ese olfato jurídico justamente. ¿Para qué? Para que con ese olfato jurídico puedan efectivamente con ese olfato jurídico puedan realmente evitar que sus clientes tengan problemas. ¿Por qué? Porque un buen consejo al cliente le puede producir a ustedes un perjuicio personal. Entonces es importante que ustedes sepan esos supuestos que se aplica la inoponibilidad. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Alguien tengo en el chat? A ver qué me dicen. No, no tengo nada nuevo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos de la inoponibilidad? Son la responsabilidad limitada y solidaria y la imputación directa de la actuación, que era lo que me preguntó este chico, que es exigirle el cumplimiento. ¿A quién? A los socios y a los controlantes. ¿A todos? No, a los que lo hicieron posible. ¿Ustedes saben quiénes son los socios? ¿Quiénes son los socios de una sociedad? ¿No lo vieron el viernes pasado? ¿De qué hablaron el viernes pasado? De las ¿No sociedades que vieron están el en tema de la los sección ratones? cuarta. ¿Y qué más hablaron? Hubo como un Nada más repaso. ¿Cómo? de todo lo que habíamos visto. De todo lo que habíamos visto, ¿qué comisión sos vos? ¿Cómo? ¿Qué comisión? Sí, 11. la 11 es de... ¿Qué horario? Perdón. Noche. De la noche. Bueno, vieron un repaso y hablaron de esto. Bueno, los socios son aquellos que hacen los aportes y los controlantes son aquellos que tienen especiales vínculos y que pueden ser socios o no ser socios. ¿Quiénes son los controlantes? Fíjense, controlantes son, conforme al artículo 33 de nuestra ley, tenemos controlantes internos y controlantes externos. Los controlantes internos pueden ser de dos formas, son socios, tienen participación, hicieron aportes y pueden ser aquellos que se llaman controlantes de derecho, que son aquellos que siempre tienen la mayoría para tomar decisiones societarias válidas. Y los controlantes de hecho son aquellos que, si bien en la práctica no tienen mayoría para tomar decisiones válidas, tienen una determinada influencia dominante, tienen una participación en las cuotas, en las acciones o en la parte de interés, que en la práctica siempre toman las decisiones. ¿Cómo podría ser? Tienen el 20%, tienen el 40% de los votos o del capital, pero en realidad, como la sociedad está listada en la bolsa, no van todos. Entonces ese sería un supuesto de controlante externo, controlante interno porque es socio, pero de hecho. Y los controlantes externos son los que tienen especiales vínculos. ¿Cuáles serían especiales vínculos? Por ejemplo, hay una sociedad que se dedica a fabricar, ¿vieron los plastiquitos para subir y bajar las ventanillas de los autos? Bueno, fabrican los plastiquitos para bajar ventanillas de los autos de las camionetas Ford. ¿Sí? Entonces, esa sociedad tiene 50 empleados, no es socia de Ford. ¿Pero qué hace? Fabrica los plastiquitos como el Ford le dice, subiendo y bajando. Entonces, si efectivamente tiene algún problema, ¿qué pasa? Y no cumple con lo que Ford le hizo, tiene un problema con Ford, y Ford no le sigue pidiendo que fabrique los plastiquitos, no va a tener a quién fabricarle y va a perder
la posibilidad de generar utilidades y por lo tanto va a implicar la quiebra de la sociedad. Entonces, bueno, for sería un controlante externo porque sin ser socio tiene especiales vínculos que hace que de alguna manera esa sociedad tenga que cumplir con lo que for le dice. ¿Sí? Bien, entonces, vamos hasta ahora. Socios son aquellos que hicieron aportes y los socios pueden ser, son controlantes internos que pueden ser de derechos si tienen más de la mitad del capital o de los votos para prevalecer en las asambleas y de hecho si en la práctica, si no lo tienen, pero en la práctica son los que prevalecen en la asamblea. Y los controlantes externos son los que tienen especiales vínculos. ¿Vamos bien? Bien. ¿Quién va a citar a los socios o a los controlantes? ¿Lo va a citar la propia sociedad o lo puede citar el actor, el tercero, o algún socio puede citar a los demás para que vengan y se presenten en alguna demanda que se pueda hacer? Los efectos son dos, que dijimos que eran la inoponibilidad y la responsabilidad. Hay que diferenciar la inoponibilidad con la no aplicación del tipo. En realidad, cuando la inoponibilidad se aplica, el tipo está vigente. Lo que pasa que en este caso concreto, este acto que se celebró no va a ser oponible con respecto a ese tercero, pero con respecto a las otras situaciones va a ser perfectamente válido todo lo que hace la sociedad. El beneficio de discusión, alguien me preguntó si teníamos que discutir los bienes de la sociedad, es decir, si teníamos que tener que la sociedad fuese insolvente, no es el caso. Y cuando sea el supuesto de inoponibilidad, que vamos a tener una nulidad entre partes. El acto no va a producir todos los efectos entre que plantea la inoponibilidad, la sociedad y ese socio controlante. Pero para el resto de los terceros, el acto es plenamente válido. ¿Sí? Bien. Esto sería la teoría. Ahora yo les voy a explicar con algunos fallos jurisprudenciales cómo se aplica en la práctica, no para que ustedes sepan los fallos jurisprudenciales, pero para que entiendan cómo funciona esta teoría de la inoponibilidad. Los fallos jurisprudenciales que se aplican, o la inoponibilidad se aplica en supuestos de derechos de familia, en supuestos de derechos patrimoniales, en supuestos de derechos, en supuestos de infracapitalizaciones, en acreedores laborales, etc. ¿Qué fallos tenemos? Hay un fallo que es este Astesiano-Mónica con Giannina, que ¿qué es lo que pasó? Astesiano tenía un campo y tenía 3 hijos. Uno muere. Al fallecer ese hijo, tenía dos hijos, entonces él tenía vivo 2 hijos y 2 nietos. Él sabía que si fallecía, los nietos iban a presentar a la sucesión pidiendo en representación del padre que diese la parte del campo. Y este hombre no quería que sus nietos dispusiesen de ese campo. Entonces, ¿qué hizo? Constituyó una sociedad aportando ese campo con un socio que tuviese una participación mínima. Y cuando él fallece, los socios pasan a ser socios de esta sociedad gianina, sociedad en comandita por acciones. La sociedad la constituyeron por 99 años, por lo cual los nietos no iban a poder nunca disponer del porcentaje de campo que tenían que heredar. ¿Por qué? Porque iban a disponer de acciones de una sociedad anónima, de esta sociedad en comandita por acciones. Y siempre iban a ser socios minoritarios. Entonces ellos que plantean que la constitución de la sociedad es válida, que es perfecta, que es vinculante para todos, menos para ellos. Y que para ellos es inoponible. ¿Por qué? Porque en realidad se hizo al solo efecto de que ellos se viesen privados de la legítima. Entonces dice, es válida, es vinculante para todos, menos para nosotros. Porque en realidad se utilizó la sociedad como pantalla para violar la ley y que nosotros no pudiésemos disponer de nuestra legítima. Fíjense cómo en este caso se aplica la inoponibilidad de la personalidad jurídica para un caso de derecho de familia y sucesiones. Y el juez que dice,
que la constitución de la sociedad es válida, que el aporte del inmueble es perfecto, pero que en este caso concreto le tienen que reconocer y darle su participación del campo que le hubiese correspondido a los nietos, porque se constituyó al solo efecto de violar la legítima. ¿Sí? En el caso de Aybar, ¿qué le pasa? Aybar trabajaba en una pizzería. Se va a las 9 de la noche a su casa y la pizzería estaba todo perfecto. Cuando llega el día siguiente a trabajar, se encuentra que la pizzería tenía otro nombre y le dicen que no, que es otro sujeto de derecho, que es otra persona jurídica y que en realidad esa sociedad donde él trabajaba no está más. Entonces que no puede entrar a trabajar. Pero estaban usando el mismo mobiliario, estaban usando el mismo lugar físico, tenían la misma habilitación. Entonces, ¿qué dice él? Que en realidad lo que hicieron fue trasvasar los bienes de la sociedad donde él trabajaba a otra nueva y dice que es válida, que está perfecta la constitución de la nueva sociedad para todos, pero para él no lo pueden privar de su indemnización. Entonces demanda su indemnización a la sociedad que él trabajaba y a la nueva sociedad. Y dice, ¿por qué demando a las dos? Porque en realidad utilizaron la nueva sociedad para pasar los bienes de la vieja y dejarme a mí sin mi derecho de indemnización. Entonces, fíjense cómo se utiliza en derecho laboral, se utiliza en temas de derecho de familia. Hay un conjunto de evolución de la jurisprudencia laboral y nos vamos de jurisprudencia en temas, jurisprudencia en tema de la inoponibilidad y nos vamos a encontrar ¿con qué? Con que hay jurisprudencia laboral, con que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y hay jurisprudencia de la Suprema Corte. La jurisprudencia laboral, que nosotros la tenemos en Tuquelce, Silvia, la tenemos en primera instancia en Avedere, en Ventura, en Funes. ¿Qué nos dice? Nos dice que si yo tengo un empleado en negro, ya sea totalmente negro o lo tengo en blanco por 4 horas y trabaja 8, eso, tener un empleado negro, es fraude laboral y es fraude a la ley. ¿Por qué? Porque no le permite al empleado el día de mañana tener una indemnización como corresponde, no le permite hacerle los aportes que corresponde, tener los servicios de seguridad que le corresponden. Y están perjudicando al Estado porque no le va a entrar el dinero correspondiente de la jubilación de este empleado. Entonces, se plantea que un empleado en negro es utilizar la sociedad contraria a la ley y los empleados en negro, conforme a la jurisprudencia laboral, pueden demandar a los socios, además de la sociedad, a los socios por inoponibilidad de la personalidad jurídica porque son empleados en negro. Eso lo dice la jurisprudencia de primera instancia. En Ferrari Vasco, con Ayrton, Ferrari Vasco, ¿qué pasaba? Ferrari Vasco era un señor que, abogado, que había trabajado para un determinado sujeto y tenía que cobrar los honorarios. Cuando va a cobrar los honorarios se encuentra que el señor se había insolventado y su casa estaba a nombre de una sociedad anónima y su único auto también. Pero este aquí, que el señor seguía viviendo en la misma casa y seguía utilizando el auto. Entonces, ¿qué plantea? Plantea la demanda a aquel que había trabajado y le tiene que pagar los honorarios y también demanda a la sociedad. Y dice que la constitución de la sociedad es inoponible para él porque se constituyó con solo efecto de privarlo a él de cobrar sus honorarios. Y este hombre trasvasó su único bien, que era la casa y el auto, y lo puso en la sociedad para que él no pudiese cobrar los honorarios. ¿Qué dice el juez? Está perfecto la constitución de la sociedad, es válida para todo el mundo, pero en este caso la sociedad tiene que pagarle los honorarios porque en realidad se constituyó en fraude del acreedor para que éste no pudiese cobrar sus honorarios y en perjuicio de ese acreedor. Esto es lo que sucede con la jurisprudencia y nos encontramos con un fallo que es emblemático, que es Palomeque. Palomeque es un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2003.
que viene conforme una apelación de la Cámara Nacional de Trabajo de la Sala 3, donde habían condenado a los socios por tener empleados en negro. Cuando llega a la Cámara, a la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de nuestro país, la Corte dice que se aplica la inoponibilidad cuando efectivamente se haya constituido la sociedad con la idea de el abuso de la personalidad jurídica o el propósito de violar la ley, o se haya utilizado la sociedad con ese fin. Es decir, que no es que, como dice la jurisprudencia laboral, que se aplica la inoponibilidad si tenemos empleados en negro. Se aplica la inoponibilidad si nosotros constituimos la sociedad con el fin de perjudicar y de tener empleados en negro. Es necesario que el origen de la sociedad sea constituir tener empleados en negro, algo que es totalmente difícil de comprobar, por lo cual, a partir del fallo Palomeque del año 2003, la tesis de la aplicación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica en la Corte, en todo lo que sea empleados en negro, o todo lo que sea aplicación de inoponibilidad, se vio totalmente restringida, pues se había tenido que constituir con el fin de violar la ley o el abuso de derecho o de perjudicar a los terceros. Algo que es imposible de probar, que esa fue la idea de los socios cuando constituyeron la sociedad. Esto es lo que surgió con muchísimos otros casos de tribunales, y la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires tomó el mismo criterio, y estos son todos los criterios que toman la Provincia de Buenos Aires en el caso de la Suprema Corte, en el caso Cortina, de Bedere, todos van tomando los mismos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta un fallo que es Asociación de Supertenedores de la Patagonia con YPF, que es del año 2014, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifica su criterio y dice que el Instituto de la... se me cae cada 2 segundos el micrófono. Dice que el Instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica, para aplicarse la inoponibilidad, hay que mostrar la conducta abusiva de la parte demandada, pero que es el principio por el cual se aplica la inoponibilidad, es que haya una actuación de la sociedad que sea dolosa o culposa, pero no exige que se haya constituido con el fin de perjudicar a los terceros, sino que lo que modifica este criterio de la inoponibilidad, sino que dice que la sociedad es la obligada personal y la primer obligada, pero para que se demuestre la conducta abusiva, tiene que haber una actuación de la sociedad, dice en este caso de Repsol, en detrimento de terceros, que aprovechando la máscara societaria les sirva aquella para eludir responsabilidades del daño ambiental, que no es el caso. Y no habla de que se haya constituido para perjudicar a los terceros, sino que tendría que haber una conducta abusiva, un acto para perjudicar en su actuación a los terceros. Es decir, que vuelve a poner este fallo de asociación de asociación de superficiarios de Patagonia con YPF, las cosas en su lugar. Este fallo es de la Corte de Nación, pero sin perjuicio de eso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Barreto, del año 2020, vuelve de vuelta a la jurisprudencia del caso Palomeque, diciendo que tiene que haberse constituido la sociedad con el fin de defraudar a los terceros. Y hay otro fallo muy interesante que es Arancibia. Arancibia es un caso de intracapitalización. Había una sociedad que tenía un capital muy importante, que tenía 2 socios, una sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios habían transferido las cuotas sociales. Esta sociedad echa a un empleado, el empleado
pide una demanda laboral, tramita el juicio laboral y cuando llega el momento de la sentencia, la sociedad no tenía bienes. Directamente había dejado de funcionar. La forma normal de que una sociedad deje de funcionar es disolviéndola y liquidándola. En este caso había dejado de funcionar sin que se disuelva y liquide la sociedad. Entonces, ¿qué dice el fallo? El fallo dice que si la sociedad tenía bienes y tenía plata para pagar al acreedor, si ellos hubiesen disuelto la sociedad y liquidada, el acreedor laboral se podría haber opuesto y haber exigido el pago de lo que se le debía. Pero con esta postura que hicieron, que fue de dejarla morir, o sea, que se vaya perdiendo patrimonio de a poco, lo privaron de poder cobrar su indemnización. Entonces dice que justamente porque los socios no cumplieron con su obligación de disolverla y liquidarla, ¿qué es lo que pasa? Se aplica la inoponibilidad de la personalidad jurídica y se condena a los socios por haber defraudado al tercero. Fíjense que este fallo de Arancibia y de los acreedores laborales, no sé si ustedes trabajan, pero es uno de los casos que se aplica, se da muchísimo en la práctica el tener empleados en negro o en que alguien dice, uy, ¿qué hago con esta sociedad? Le debo al fisco. No, no te preocupes, abrí una nueva y la dejamos morir. ¿Qué es dejarla morir? Y que vaya desapareciendo de a poquito y le voy presentando declaraciones juradas sin actividad. Bueno, eso no se puede hacer. Fíjense que si yo tengo empleados en negro, hay jurisprudencia que dice de los tribunales laborales que van a responder los socios. Y si yo tengo una sociedad que tenía mucha actividad y le debo plata a un acreedor laboral y la dejo morir y no cumplo con los procesos que dice la ley de disolución y liquidación, también van a responder los socios. ¿Por qué? Porque en realidad privaron al acreedor laboral, al acreedor laboral o al tercero que le deban plata de poderse oponer a esa disolución o liquidación con los procedimientos que realmente corresponden. ¿Sí? Básicamente, esto sería la problemática de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. No sé qué preguntas, si quieren hacer preguntas ustedes, alguna pregunta que quieran hacer. Profe, yo solamente me quedó una duda de algo que Sobre la mencionaste en un inoponibilidad. momento. Sí, o sea, si es un hecho puntual, digamos, se aplica la inoponibilidad. Si es una secuencia de que todos los hechos son ilícitos, ya es una sociedad que actúa ilícitamente, habías mencionado. Como que tenía que ser un hecho puntual. A ver, la inoponibilidad. Bien, se aplica en el apartado 54.3 que dice la actuación de la sociedad. La actuación basta un solo hecho. En cambio, la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita es una sociedad que en un objeto lícito tiene una actividad ilícita, una cadena de actos ilícitos. Entonces, si yo tengo una cadena de actos ilícitos, puedo plantear una sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Entonces, yo tengo una sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, en realidad la sanción es mucho más grande que si yo aplico la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Por lo general, cuando nosotros demandamos en esto, ¿qué hacemos? Demandamos por sociedad de objeto lícito con actividad ilícita y subsidiariamente inoponibilidad. Entonces digo, mire, la sociedad está desarrollando una actividad ilícita, por ejemplo, tiene un objeto lícito y está, tiene todos los, desarrollando una actividad ilícita porque factura en negro. ¿Sí? Bien. Pero yo demando por sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, pero subsidiariamente, si no puedo probar que hay actividad ilícita, demando por inoponibilidad, diciendo que hay un acto ilícito. Por lo general, cuando se aplican estas demandas, demando a la sociedad, demando de sociedad con actividad ilícita y subsidiariamente inoponibilidad. Y por lo general también se demanda acciones de responsabilidad contra los administradores. ¿Por qué? Porque si la sociedad se utilizó como pantalla para defraudar a terceros, también se puede aplicar la responsabilidad de los administradores. Pero la responsabilidad de los administradores, ¿dónde tenemos? En el artículo 59. A ver, lean el artículo 59 de la ley. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene a mano?
¿Alguien tiene el artículo 59 a mano? Sí, profe, yo lo tengo a mano. Nadie. Sí, el 59. Léelo. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Bueno, fíjense entonces, si yo tengo una sociedad que tiene trabajadores en negro, voy a poder aplicar la inoponibilidad y demandar a los socios y a los controlantes, pero a su vez a los administradores, porque no actuaron como buen hombre de negocios. Entonces van a responder en forma ilimitada como, y solidaria por ser administradores. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes, y esto es importante, es que por lo general en las sociedades de familia, los socios son los mismos que administran. Pero si bien los socios que son los mismos que administran, ¿qué va a pasar? Yo voy a demandar a los socios por un tema, a José García, como socio, en los términos 54, apartado tercero, porque en realidad tiene empleados en negro y se benefició con los empleados en negro. Pero a su vez, si es el único director, voy a demandarlo como director también a José García, en los términos del 59, porque como administrador tiene empleados en negro y no actuó con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio. ¿Se entiende? Pero ustedes, y esto lo tienen que ir ya mentalizando, tienen que diferenciar cuando José García actúa como socio y cuando José García actúa como director. Entonces, si actuó mal como director, lo voy a demandar en los términos del directorio. 59, 157, 274 de la ley. Si actúa mal como socio, puedo aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Ya que tenés la ley, ¿por qué no lees el 19 que habla de sociedad de objeto lícito con actividad ilícita? La que está leyendo. ¿Quién estaba leyendo? Yo, profe. Ahí te leo. Cuando la sociedad de Dale. objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Los socios que acrediten su buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo anterior. Bien. Y el artículo 18, ¿qué pasa? ¿Qué dice el tercero y cuarto? El Si yo tengo tercero, una sociedad de objeto, ¿cuál es la consecuencia de objeto lícito? Fíjense que yo tengo una sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, se va a producir la disolución y la liquidación de la sociedad. Y no se aplica las sanciones del tercero y cuarto para los socios, ¿sí? Aquellos que actúan en buena fe. Se disuelve toda la sociedad. Fíjense, si tiene objeto lícito y tiene una cadena de actos ilícitos, se va a producir la disolución y liquidación de la sociedad. En cambio, si yo tengo una sociedad que hace la actuación de que encubra la consecución de fines sectores societarios y es un solo acto, se aplica la inoponibilidad, tengo una sociedad perfecta y válida, pero hay una nulidad entre partes. ¿Entre quién? Entre el tercero que va a demandar a la sociedad y al socio controlante. Fíjense que la situación fáctica es diferente de la sociedad que tiene objeto lícito con actividad ilícita de los supuestos del 54, apartado tercero, que es un acto. ¿Se llegan a dimensionar las diferencias? sí, profe, perfecto. Ahí ya lo entendí. ¿Sí? Ahí dice, bien, ¿más preguntas? Es complejo el tema de inoponibilidad, así que pregunten. Profe, consulta, en ningún caso la inoponibilidad termina con la disolución de la sociedad. No, la inoponibilidad no, porque es solamente la nulidad de un acto. La sociedad es perfectamente válida. Para que termine con la disolución tiene que ser sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Muy bien la pregunta. Bien, bárbaro. ¿Más preguntas?
Bueno, la clase que viene vamos a ver objeto social y vamos a hacer algunos trabajitos prácticos en grupo ustedes. Así que les pido si pueden por lo menos ir leyendo la ley de objeto social para que tengan idea, así cuando yo después les dé la clase y hagamos trabajo lo podamos entender y comprender. La parte del objeto social es importantísimo también, y para ustedes, para contadores, también para saber si la sociedad queda obligada o no se obliga. ¿Sí? Así que bueno, vayan leyendo si tienen dudas, me preguntan y bueno, lo vamos manejando. Yo les subo el PowerPoint a la página de la facultad. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, si no tienen más dudas, chicos, los veo el jueves que viene. Bien. Hasta luego, Chao, gracias. profe, nos vemos. Chao, profe, Profe, gracias. en el chat subieron una pregunta. ¿En el chat? No, perfecto, profe, no sé qué subieron. Se actúa de forma ilícita en un acto que no corresponde al objeto que sucede. Se actúa en forma... muy buena pregunta. Actúa en forma ilícita en un acto que no corresponde al objeto. Nos obliga a la sociedad. ¿Quién se obliga? El administrador que lo hizo. No se aplica la inoponibilidad. Si el acto es notoriamente extraño al objeto, la sociedad no queda obligada y se obliga al que celebró el acto. Entonces no se va a aplicar la inoponibilidad y no se va a responsabilizar a socios o contratantes. Muy buena, no sé, AE que hizo la pregunta, Agustina Starley. Perfecta, es muy buena pregunta. ¿Sí? En todo caso, cuando veamos objeto, la clase que viene, alguien me vuelve a hacer la pregunta si se lo explicamos para todos por si alguno ya se fue. ¿Se entiende la respuesta? ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, los veo entonces.